Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Desde finales de los años 60 empezó a existir el interés por algunos artistas o algunas agrupaciones en crear álbumes que tuvieran un hilo conductor. Decidieron crear obras que les permitieran narrar una historia y ser contada canción tras canción. Eso ha venido ocurriendo hasta nuestros días, especialmente en los 70s con el rock progresivo y ahora en los años 2000 con el metal progresivo. Muchas bandas han querido hacer este tipo de obras e incluso hasta óperas de rock con historias que pues en algunos casos pueden ser un poco salidas de contexto, pero que llaman la atención y hacen que la obra sea aún más importante porque pues están componiendo unas letras que cuentan prácticamente una historia o se están basando en una novela o en algún escrito que vieron. Ese es el tema que voy a compartirles en este video. Voy a mostrarles 10 álbumes que son conceptuales y que me gustaría compartirles el día de hoy, así que por favor no se vayan. Bueno, para mí el álbum conceptual por excelencia es The Wall, pero en esta ocasión no quise traer The Wall, sino quise traer otro álbum de Pink Floyd, porque adicionalmente a ese, Pink Floyd en la mayoría de sus discos, como Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, tratan de llevar un hilo conductor de una historia, y por eso pues me decidí por este Animals. Este es un disco que en su mayoría escribió el señor Roger Waters, y él pues se basó en una fábula que se llama Animals Farm. Esta fábula la escribió el señor George Orwell, donde cada animal de la granja representaba alguien de nuestra sociedad. Por ejemplo, Pigs o Pigs on the Wing, en el caso de la canción de Pink Floyd, se refiere a los políticos, son los cerdos. Los perros, que son Dogs, que es la segunda canción del lado A de este álbum, hace referencia a los militares o a las fuerzas armadas que defienden a estos cerdos. Y Sheep, que es la cuarta canción del álbum, o sea la segunda del lado 2, son las personas, la clase obrera. Somos nosotros que andamos como ovejas haciendo lo que nos mandan los cerdos, seguidos por sus perros. Es un concepto muy interesante que creo que vale la pena escuchar y prestarle atención. El año pasado estuvo Roger Waters aquí en Bogotá y tocó muchas canciones de este álbum. De hecho, semejó este escenario en la parte trasera de donde él estaba y dio un discurso bueno, un poco aburridor político sobre lo que él creía y sobre un poco el izquierdismo que él tiene en su cabeza, un poco de comunismo. Eso se ve reflejado acá, y bueno, pues ojalá, si lo han escuchado y no han prestado atención al concepto, lo hagan en esta vez. Bueno, si The Wall es el álbum conceptual por excelencia, en mi caso, pues Tommy es el álbum pionero de este tipo de obras. Este es una grabación del año 1969 de la banda The Who, un disco absolutamente conceptual porque pues narra desde el nacimiento de Tommy, incluso desde antes, porque su padre es un militar que se pierde en la guerra, se ausenta, y mientras él está ausente nace Tommy, It's a Boy, y posteriormente su padre regresa. Cuando él regresa, su madre ya tiene a otra persona, y en una confusión y en un disgusto, pues lo que pasa es que ellos dos matan al nuevo esposo de la mamá de Tommy. Tommy observa esta situación, entra en un estrés traumático y los papás en la angustia pues le dicen que él no oyó nada, no vio nada, y no va a decir nada. Y pues a partir de ese momento Tommy queda ciego, sordo y mudo. De eso se trata esta obra.
Cuenta todo el trasegar de la vida de Tommy y pues un encuentro que él tiene posterior ya cuando vamos por la cara 4 del álbum, donde él descubre que es bueno para jugar estas máquinas de pinball, y ahí su vida cambia un poco. Es una historia interesante que además tiene una película donde el mismo Roger Daltrey, que es el cantante de The Who, hace las veces de Tommy. Creo que vale la pena ver para quienes nos gusta este álbum, para quienes nos gusta The Who y para quienes nos gusta el rock. Entonces bueno, este es el álbum Tommy de The Who, un disco absolutamente conceptual, que se clasifica como una ópera rock. En 1988 salió este álbum de Iron Maiden llamado Seventh Son of a Seventh Son. Es precisamente el séptimo álbum de la banda, una banda recurrente en mis videos, no es premeditado, ha sido una casualidad, porque vean, también Iron Maiden sacó un álbum conceptual que es este. Este disco narra la historia de un vidente que tiene la posibilidad de ver el futuro, tiene algunos poderes de clarividencia y empieza a narrar desde su nacimiento como Moonchild, que es la canción que abre el álbum, hasta su muerte con Only the Good Die Young. Es una historia bastante interesante, narrada a través de 8 canciones, muy buenas por cierto. Este es un gran álbum que continuó el Somewhere in Time, donde incluyeron un montón de teclados y algunas guitarras con un sonido diferente al que hacían antes, pero en este álbum sí que consolidaron ese sonido y les quedó de maravilla. Este es un disco para mí que ha influido muchos géneros como el black metal, a bandas como Cradle of Filth, por ejemplo, que no es precisamente en unos álbumes black metal sino metal extremo, pero ese sonido que incluyeron acá de teclados y esa mezcla con las guitarras para mí es básica en sonidos como el metal, el black metal atmosférico. Entonces bueno, pues este es un disco que, como les digo, vale la pena escuchar y además ver con detenimiento la historia que narran sus letras. Este es el álbum de Jethro Tull de 1972 llamado Thick as a Brick. Este es un disco que es posterior al famoso Aqualung, el cual los críticos insinuaron que era un álbum conceptual. Entonces Ian Anderson, su líder, dijo, bueno, pues entonces vamos a hacer un disco conceptual para que vean cómo es un disco conceptual, y así lo hizo. Este es un disco que dura 43-44 minutos y solamente trae 2 canciones, es decir, trae una canción por cada lado. La historia está basada en este niño que se llama Gerald Bustock, alias Little Milton, quien ganó un concurso de poesía que le están entregando su premio, pero esto es un periódico, entonces además tiene un diseño maravilloso, el cual les mostraré con detenimiento en otro video. Acá en esta parte pues hay una noticia donde dice: el pequeño Milton deja embarazada a una niña de escuela. Ese es el real fondo de la historia, más que él se haya ganado el concurso donde podía leer su poesía. Entonces bueno, es bastante sarcástico, es como una mofa lo que hace Ian Anderson con este disco. Mucha de la discografía de él tiene ese humor negro y pues eso se ve reflejado en este álbum, que por cierto es un gran álbum, es un disco excepcional de rock progresivo y rock sinfónico, también súper recomendado y pues con una historia bastante loca. Entonces bueno, ahí se los dejo. Bueno, continuamos con este gran álbum de la banda Mastodon que se llama Leviatán. Este es un disco que salió por allá en el año 2004 y que es su segundo álbum de esta banda de stoner rock, de metal progresivo. Es una mezcla de muchos géneros que tiene un power increíble. A mí me gusta mucho esta agrupación, sobre todo sus 4 primeros discos me parecen muy buenos y realmente vale la pena escuchar. De las pocas cosas que veo buenas de los 2000 para acá, porque pues el rock no ha producido tantas cosas irrepetibles como el sonido de esta gran agrupación.
Este también es un álbum conceptual, obviamente está basado en la novela Moby Dick, y va narrando prácticamente la novela en cada una de sus canciones. Un álbum muy interesante que les recomiendo mucho. Si no lo han escuchado, háganlo porque es un buen disco, y adicionalmente pues porque narra esta gran historia. Entonces bueno, aquí está Mastodon y su álbum Leviathan. Bueno, aquí con ustedes el imprescindible álbum de Genesis, The Lamb Lies Down on Broadway. Obviamente un disco imprescindible de los años 70 del rock progresivo, una obra maestra en toda su expresión, y por supuesto un álbum conceptual. Aquí adentro en el gatefold viene pues la historia de esta persona que se llama Rael, quien es un puertorriqueño que viaja a Nueva York y empieza a suscitar una serie de eventos. Todos los eventos van narrados en las canciones que contienen este álbum. Por cierto, un álbum doble, es un álbum de larga duración con una historia interesante, bastante larga, y que presentaba al señor Peter Gabriel en los conciertos de esta gira como Rael. Él se personificaba como lo hizo en casi todos los álbumes. Si ustedes miran por ejemplo el Foxtrot, él salía en concierto con la máscara y vestido como la figura que aparece en la carátula. Pues ya ustedes conocen la obra de Peter Gabriel, realmente de lo mejor que existe en la música rock. Y este álbum, pues el último que grabó con Genesis, cierre de la primera etapa de Genesis, que creo que todos amamos y que valoramos, y que creo que ese será parte de nuestras vidas por siempre. Y bueno, un excelente álbum también de estilo conceptual, otro disco con un concepto por excelencia, al igual que los que mencionamos antes. El álbum Misplaced Childhood de Marillion del año 1985, su disco más exitoso, que además los puso a sonar en radio con canciones que se convirtieron en singles, y que también es un álbum conceptual que narra, por acá lo vi, que dice, trata sobre el amor, el éxito repentino y la infancia perdida. La verdad es que yo este disco lo he escuchado muchas veces, pero nunca me había fijado en el hilo conductor de la historia. Y bueno, ahora que descubrí este mensaje que encontramos acá en internet, pues me parece interesante escucharlo con otra perspectiva, y es el de entender sus letras. Sabía que lo había compuesto en su totalidad el señor Fish, quien era el líder de la banda por ese momento, que posteriormente se fue a hacer una carrera en solitario también muy interesante, y que algunas de las canciones estaban basadas en vivencias de él. Pero bueno, no sabía que tenía ese hilo conductor, entonces pues esto también se los quiero compartir, porque pues tampoco me las sé todas en el tema. Entonces pues la idea es esa, que podamos aprender y compartir cosas nuevas. Entonces bueno, a escuchar este Misplaced Childhood de Marillion. En 1988 salió este álbum de Queensryche llamado Operation Mindcrime. Este se ha convertido en el álbum más exitoso de esta banda, que por cierto es un álbum conceptual. Este álbum narra la historia de un drogadicto que drogan para matar personas en nombre de una sociedad, de una corporación que tiene unos intereses pues muy grandes en la masa de la gente, y pues todo se complica más cuando él se enamora de una prostituta. Es una historia bastante interesante, a lo largo de 15 canciones. No es mi álbum favorito de Queensryche, tengo que reconocerlo. Me gustan más sus 3 primeros discos, incluso un EP que sacaron que sonaban haciendo un heavy metal puro, maravilloso, pero fueron pues cambiando el sonido. Aquí ya se volvieron un poquito más progresivos, y ese culmen lo llevaron con su álbum siguiente que se llama Empire, que me parece también un álbum muy interesante, muy bueno, y que tiene una canción que creo que ustedes deben conocer, que es Silent Lucidity, muy a lo Pink Floyd, pero magnífica, un súper clásico. Bueno,
Este disco, como les digo, también con una historia interesante narrada a través de las canciones del álbum. Entonces bueno, ahí les dejo Queensryche, Operation Mindcrime. En 1981 salió este álbum de Kraftwerk llamado Computer World, un disco increíble, como todo lo de esta agrupación. Esta es una de mis agrupaciones favoritas, alemanes, por cierto, que en este álbum cantan en inglés y en alemán, y el concepto de este álbum, como lo deja ver su carátula, obviamente en 1981 pues esto era un equipo de computación muy avanzado. Lo que muestra y de lo que hablan casi todas sus canciones es de el alcance que tiene la informática y de la posibilidad de que toda la computación acabe con los seres humanos o nos reemplacen de alguna manera. No diría que es tan premonitorio, pero pues vean lo que ha pasado, que ya en un celular pues tienes prácticamente un computador en tus manos. Y en el insert pues uno los puede ver ellos prácticamente ya robotizados, que de eso se trata el álbum. Incluso hay una canción muy interesante que se llama Computer Love, que es la primera del lado B, donde muestran o comentan cómo sería enamorarse a través de un computador. Cualquier parecido con la realidad, pues como dicen, es pura coincidencia. Entonces bueno, un álbum genial como todo lo de Kraftwerk, Computer World de 1981. Por último les quiero presentar este álbum de Lou Reed llamado Berlín. Este es un disco de 1973, si mal no estoy, que narra la historia de Jim y Caroline de una manera muy oscura. Es un disco bastante difícil de escuchar. Si de pronto conocen a Lou Reed por su anterior álbum Transformer, esto no tiene nada que ver con ese disco. Transformer era un disco de glam rock, que por cierto pues tuvo mucha influencia de David Bowie, que por ese tiempo se la pasaba con Lou Reed. Pero este es un álbum que habla sobre el abuso de las drogas, la prostitución, de una manera violenta, agresiva, realmente con un tono muy lúgubre, y con esa voz profunda de Lou Reed que va narrando la historia de las canciones, pues lo hace un poquito más oscuro. De hecho, cuando el álbum salió tuvo muchas críticas negativas, pero con el tiempo se ha vuelto un absoluto clásico. Creo que vale la pena escuchar, vale la pena recomendárselos, y pues ojalá lo hagan y me escriban en la caja de comentarios qué les pareció, qué opinaron, y ojalá vayan mirando sus letras a medida que lo van escuchando para que entiendan un poquito de lo que les estoy hablando. Entonces bueno, aquí les dejo mi última recomendación de Lou Reed, el álbum Berlín. Bueno, esos serán 10 álbumes conceptuales que escogí para compartir con ustedes. Como esos hay un montón de diferentes estilos, de diferentes géneros, desde la psicodelia, los Beatles, hasta el metal más extremo. Pero bueno, quise sacar 10 para que esto no fuera más largo de lo que ya fue. Espero que les haya gustado. Espero que les den una escucha si aún no lo han hecho, si no los conocen, que me cuenten en la caja de comentarios qué otros discos conceptuales conocen, recomiendan, y que me den su opinión sobre este video. Como siempre y como es costumbre, les agradezco un like si les gustó este contenido. Adicionalmente, que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho, y nos vemos la próxima semana con otro video. Chao.